Sabemos que la hipertrofia es una adaptación típica del ejercicio de fuerza y en este video vamos a ver detalles de tipos de hipertrofia, que sí, existe más de un tipo, y vale la pena también aclarar que la hipertrofia no solamente ocurre en el músculo, pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que nos compete, que es músculo esquelético. Empezamos repasando la definición de hipertrofia, que como sabemos es el aumento del tamaño de los miocitos o las células que componen al tejido muscular. Acá se ve un ejemplo que es Schwarzenegger, que es probablemente una de las figuras más reconocidas en la actuación y el culturismo, y bueno, es uno de los ejemplos más claros de hipertrofia, que es crecimiento del tejido muscular. Y ese crecimiento ocurre a raíz de estrés mecánico o tensión mecánica que fuerza al músculo a producir tensión, a contraerse, a vencer la fuerza y consiguientemente adaptarse a ese estrés continuo que se le pone y causa el crecimiento. Eso es hipertrofia. Para entender mejor los tipos de hipertrofia tenemos que también observar la estructura del músculo, porque cada tipo de hipertrofia afecta predominantemente a un tipo de tejido dentro del músculo. Acá en esta figura, de manera bien simple, se explica cómo se compone el músculo esquelético. Este es el hueso y aquí se nota el tendón, que es la terminación del músculo. Y este tendón es lo que hace posible que al generar tensión ocurra movimiento en el sistema esquelético. Si nos vamos acá, vemos que dentro del vientre, que sería el músculo como lo conocemos, hay fascículos o grupos como este que está aquí. Y cada fascículo contiene numerosos miocitos o células musculares, que son estas porciones que están acá. Cada una es una célula, son de consistencia alargada. Y ese miocito o célula muscular tiene su sarcoplasma, que es la parte líquida de la célula dentro de la membrana, y mucho más al interior están las miofibrillas, que son las estructuras que producen la contracción muscular en esencia. Esto es importante recordarlo. Sarcoplasma, que es la parte predominante en la célula dentro de la membrana, y las miofibrillas, que son estructuras mucho más pequeñas, pero que son las responsables de contraerse, producir tensión y fuerza. Ahora que conocemos con exactitud qué hay dentro de cada célula muscular o miocito, vamos a ver los tipos de hipertrofia. Comenzamos con la sarcoplasmática, representada por un personaje ficticio, pero que ilustra bien el concepto, que es Hulk. Y acá dice que la hipertrofia sarcoplasmática o sarcoplásmica tiene que ver con el aumento predominantemente del sarcoplasma, que es la parte líquida de la célula, y el entrenamiento de fuerza que contribuye primordialmente a este tipo de hipertrofia es el que ocurre con 8 repeticiones en adelante, con intensidad moderada, obviamente, que cause tensión suficiente para que haya un estrés y que fuerce a ese músculo a adaptarse. Esta es la hipertrofia sarcoplásmica o sarcoplasmática. Y vemos que la contextura es de mucho volumen, mucho tamaño. Por el contrario, vemos acá a Bruce Lee, figura también muy reconocida en la actuación, en las artes marciales. Y vemos que la contextura de Bruce Lee no es tan voluminosa como la de Hulk. Y se debe a que la hipertrofia miofibrilar, que es el segundo tipo de hipertrofia, tiene un efecto o ocurre cuando predominantemente se estimula a la miofibrilla o esa estructura pequeña que produce la tensión muscular, y por lo tanto el volumen o el tamaño muscular no es tan cambiante con este tipo de hipertrofia. Sin embargo, sí se nota cómo hay una composición corporal distinta, cómo hay una consistencia maciza y se nota. Esto se debe a que el tipo de estímulo que se le da al cuerpo para este tipo de hipertrofia tiene que ver con más intensidad o más peso y un rango entre 4 a 6 repeticiones. Así que estos son los dos tipos de hipertrofia
y ocurren, como vimos, con distinto tipo de intensidad, distinto tipo de volumen de entrenamiento. Pero ambas tienen un aumento de fuerza, ambas tienen que ver con aplicarle tensión al músculo, ambas tienen que ver con los mismos principios del entrenamiento, que son mantener la frecuencia del entrenamiento, mantener la progresión de las cargas, solamente que las variables de intensidad y fuerza se manipulan de una manera distinta. Vamos a ver entonces ahora un par de ejemplos más dentro de cada tipo de hipertrofia. Dentro de la hipertrofia sarcoplasmática vemos que deportistas como culturistas, atletas de fútbol americano, rugby, lucha libre, tienen o tienden a desarrollar este tipo de cuerpo, ya que su entrenamiento incluye un alto número de repeticiones. Como mencionamos, mínimo 8 hasta 15, 20, 30, dependiendo del protocolo. Algunos lo hacen por estética, como el culturista, porque en ese tipo de disciplina se valora que se vea definición muscular, tamaño, mientras que un atleta de fútbol americano o rugby lo hace porque el músculo, el volumen muscular protege de impacto físico. Esa es la razón por la cual predomina en ciertas disciplinas, mientras que la hipertrofia miofibrilar, que tiene que ver más con la producción de fuerza, de potencia, movimientos rápidos, se valora más en deportes como el fútbol, baloncesto, también béisbol predominantemente. Y por ejemplo acá arriba se nota o se observa a un deportista de calistenia en donde se producen altas tensiones a pesar de que no se carga peso, se hace mucha fuerza a alta intensidad y esto contribuye primordialmente o principalmente al desarrollo de hipertrofia miofibrilar. Así que básicamente esa es la diferencia entre ambos tipos. Este es un video corto, quería más que nada aclarar la diferencia entre cada una, pero vamos a sintetizar lo que hemos visto en este video hasta ahora. Ambas, la hipertrofia sarcoplasmática y miofibrilar, ocurren simultáneamente. Esto quiere decir que son parte de un continuo. No puede ocurrir solamente miofibrilar o solamente sarcoplasmática independientemente del método de entrenamiento, sino que ocurre una predominantemente sobre la otra. Una persona que entrena 8 repeticiones a 15, algo de hipertrofia miofibrilar va a desarrollar porque se está contrayendo esa fibra, se está produciendo tensión y esa miofibrilla, al hacerse más fuerte, la persona va a ser capaz de mover más cargas, más tensión, a más volumen a través del tiempo. De igual manera, una persona que entrena principalmente en un rango de 4 a 6 repeticiones o entrena moviéndose rápido o moviendo cargas muy pesadas o manteniendo posturas difíciles para el cuerpo como en la calistenia, van a desarrollar también algo de hipertrofia sarcoplasmática. Así que esto vale la pena tenerlo en cuenta. No es 1 y 0, sino que es un continuo, un matiz que ocurre simultáneamente, una más que la otra, pero ambas ocurren. También es importante recordar que los rangos de repeticiones y la intensidad son los que determinan el tipo de hipertrofia que predominantemente va a ocurrir. No solamente por comer más se va a desarrollar hipertrofia sarcoplasmática, aunque sí es necesario, sino que se tiene que cumplir con un volumen de entrenamiento alto, 8 repeticiones o más por serie, predominantemente, a una intensidad moderada, y que para que ocurra también la hipertrofia miofibrilar, las repeticiones deben ser más bajas, entre 4 y 6, aunque pueden ser menos de 4, y la intensidad debe ser mayor para que ocurra tensión y se estimule el crecimiento de la miofibrilla. También, como mencioné anteriormente, los principios del entrenamiento aplican para ambos tipos de hipertrofia. Tiene que haber progresión de las cargas. Esto quiere decir que con el tiempo debe aumentar la intensidad del ejercicio, los pesos, los descansos deben también programarse y tomarse en cuenta. La especificidad tiene que tomarse en cuenta el objetivo de la persona o el deportista. Y la reversibilidad, que es básicamente que cuando dejamos de entrenar, eventualmente las adaptaciones que hemos conseguido pueden perderse. Solamente para ilustrar puse 3 principios, pero todos los principios de entrenamiento aplican a ambos tipos de hipertrofia. Así que espero que haya quedado clara la diferencia entre miofibrilar, que es más peso, menos repeticiones, y sarcoplasmática,
menos peso, más repeticiones. Una es volumen, otra es más fuerza. Si este video les gustó, pueden suscribirse al canal, darle like, comentar para tener idea de qué contenido podría publicar más adelante. Así que hasta el próximo video.